qué mejor que tener aquí en el estudio directamente a la autora o la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, que es la diputada Mónica Magaña, que esta noche nos acompaña. Muy elegante, diputada, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me vine de gala para el noticiero y bueno, también justo estábamos platicándole y yo, tenemos un evento de talla internacional aquí en Guadalajara y bueno, también tenemos hoy el arranque inaugural y bueno, sí, aquí venimos. De la OCDE, por cierto, que ahorita nos platicas un poquito, si quieres, de ese tema, que es un evento que ha reunido a expertos de otras partes del mundo aquí en Guadalajara. Pero bueno, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que el viernes pasado, bueno, en la madrugada del sábado precisamente, aprobamos yo creo que una de las leyes más importantes que esta legislatura encabezará y me interesa muchísimo poder platicarles puntos muy importantes al respecto, no sin dejar el contexto bajo el que la estamos precisamente armonizando. Primero porque claro, existía la orden federal de que así sucediera. Hay estados en los que, imagínense, no existía ni siquiera ley en materia de movilidad, menos aún de seguridad vial. Y segundo, muy importante, cuando a mí siempre me dicen, oye, diputada, ¿y urgía este tema? Pues estamos hablando primero de las vidas de las personas y es la razón por la que la ley tiene ahora la obligación federal, porque se trata de disminuir en la mayor medida de lo posible todos los riesgos que pueden llegar a ocasionar siniestros viales y con ello pérdidas. Y lo segundo más importante, teníamos el gran reto de hacer real todo este derecho humano a la movilidad. No justo era el reto que tenemos desde el estado de Jalisco, qué mecanismos, qué medidas íbamos a hacer para que la gente de verdad se pueda mover, para que lo puedan hacer con mayor seguridad, accesibilidad, sin tanto impacto al medio ambiente, con perspectiva de género, para que las mujeres no tengamos en riesgo nuestra vida cada que se trata de la necesidad a movernos. ¿Y a movernos a qué? Pues a estudiar, a trabajar, a ir a un hospital, ¿no? O sea, así de indispensable es el derecho humano a la movilidad y por eso yo presento la iniciativa el 18 de mayo y desde entonces iniciamos el proceso de Parlamento Abierto más grande que ha tenido la legislatura. Es cuando hacían estas reuniones donde invitaban a diferentes sectores. Recibimos a todos los gremios, ¿no? Imagínate, en la movilidad, transportistas, taxis, Ubers, todo lo que se imaginan. También estuvimos en el interior de Jalisco. Ese era el gran reto, que no pareciera una ley de la zona metropolitana, sino que hoy fuera de verdad una ley con la visión regional integrada. Y al final escuchaba justo lo que pasaron aquí del Observatorio Legislativo, con quien estuvimos 4 foros en 4 universidades. O sea, ellos participaron. Ellos los hicieron pidiéndolos desde mi comisión y los realizamos en conjunto un día antes, como lo señalaba la presidenta del observatorio, estuvimos en conjunto compartiendo ya el dictamen y fue un día antes porque el Congreso pues así determinó que iba a ser la sesión y que ese era el día que estaba adecuado para aprobar esta ley. A ver, los diputados, antes de entrar al detalle, si te parece, los diputados de oposición, algunos de ellos decían, es que les dieron el dictamen un día antes. Un día antes y no hubo tiempo de verlo. ¿Así fue? Sí, yo como presidenta de la comisión, 6 meses estuve cocinándolo, llamémoslo así, ¿no? Sí. Por eso los parlamentos abiertos integramos 19 iniciativas de otras fracciones que están integradas en el dictamen, integramos las visiones, no nada más del Observatorio Legislativo, de ONU Mujeres, de Bloomberg, quien encabeza hoy también este tipo de foro. Yo siempre buscando que fuera lo más plural e incluyente, ¿no? La movilidad y la seguridad es un tema de todos, entonces de eso se trataba. Al final las formas pues no dependen solo de mí, ¿saben? Yo claro que me encantaría haber sido quien lo determinara, no es un tema propio, yo no estoy en la Jucopo ni en la mesa directiva, soy presidenta de la comisión y vaya, eso también yo creo que vale la pena reconocer que sí, que lo ideal hubiera sido después o más adelante. ¿Reconoces que de alguna forma fue un poco apresurado? ¿Sabes? Más que apresurado, porque no fue a quemarropa, la ley 6 meses discutiéndola, pero sí creo que podríamos haber dado más tiempos o algo y no pasaba nada, ¿no? Y entonces se dio así, se aprobó. Hoy mi interés es que la ciudadanía, que es para quienes trabajamos, sepan qué cambios importantes vienen al respecto y por qué es una ley tan trascendente. ¿Cuándo se va a publicar?
Nosotros tenemos todavía el documento en el Poder Legislativo. Entiendo que si este jueves hacemos una precisión importante al respecto de las personas que fuman, porque luego también seguro escucharon un poco, oye, que todas las personas que fuman van a ser multadas. No, es específicamente para las personas conductoras del transporte público. Ojo, porque sí se incluye a personas que prestan el servicio como Uber, Didi y demás, pues porque estás prestando un servicio, puedes distraerte y al final sí puede ser una distracción que prendas el cigarro, lo prendas y aquí andes fumando. Y molesto para quien va contigo. Sí, así es. Entonces tenemos que hacer esa precisión específica porque la interpretación daba a las usuarias privados. Y entonces esa es una precisión que tenemos que hacer ese jueves. De ser así, la tendríamos lista. Se va a corregir lista. Y de alguna forma se publicará. Y se envía, la publica el gobierno ejecutivo, no el gobernador. Sí, entonces se envía al gobierno ejecutivo y ya ellos estarían haciendo la publicación. ¿Y aplicará a partir de cuándo, diputada? En cuanto es publicada. ¿Publicada? Así es. Aplica al día siguiente seguramente. Así es. ¿Te parece que algunos temas que han sido, y ahorita tú nos comentas algunos Claro otros, que a ver, sí. me parece que quisiera empezar con el tema del transporte público, lo de Por la tarifa, favor. Sí. una tarifa que va a empezar a aplicar de acuerdo indexada a partir del 2024, de acuerdo a la nueva ley, ¿sí? Y de alguna forma va a ser un criterio técnico el que se va a aplicar para la tarifa. ¿Por qué hasta el 24? Porque el gobernador ya anunció que la tarifa no sube en lo que resta de su administración. Y entonces la mayor preocupación de la gente que justo nos está escuchando es, oye, no me vayan a sorprender en el 2023 que todo sube con que la tarifa ya cuesta 13 pesos porque no nos frieguen, ¿no? Esa es la petición siempre. Y entonces el gobernador ya anunció que eso no va a suceder. Que suba lo que suba, él es quien va a absorber con los recursos, claro, públicos. Con los 500 millones de pesos que se va a subsidiar. Entiendo que el monto lo estaremos discutiendo con precisión en la ley de egresos, ¿no? Que empezamos la discusión en diciembre. Que sí está obligado ahorita el que exista ya un fondo permanente. Es decir, ¿qué estamos buscando, Raúl? 3 elementos sustanciales. Que para el siguiente gobierno, que no sabemos quién vaya a ser y si va a decidir o no apoyar el transporte público, no pueda ser a partir de ocurrencias la definición de la tarifa. Que sea algo que esté en la ley, aprobado por la ley. Son 3 ponderadores: recursos humanos, gastos de operación y el combustible. No se puede inventar más factores para decir, oiga, no, es que entonces ya la tarifa se fue a 25 porque nos salió este elemento. No, la ley lo salvaguarda, pero lo más importante, salvaguarda el procedimiento. En la ley se establece cuál es el mecanismo bajo el que podrán hacer esta actualización, que también se llama indexación, ¿no? ¿Qué es lo que ellos van a tener? Y el tercer elemento fundamental, ¿quién hace ese procedimiento? Lo hace sociedad civil, academia, y lo hace representación autónoma del gobierno. El gobierno ejecutivo no tiene una sola silla en ese comité porque queremos que sea algo ciudadano, real, algo técnico. ¿Cuándo entra el gobierno a participar? Cuando ya se trata de ayudar a la gente, con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo ya no lo van a poder dejar sin dinero. Siempre todos los gobiernos de Jalisco van a tener que invertir al transporte y sobre todo al bolsillo de la ciudadanía, es decir, a la tarifa, a que pagues menos de lo que la inflación marca que debe de pagarse por el transporte público. Y seguirán los subsidios, digamos, de parte del gobierno. Sí. Ale. A ver, a mí se me hace también, y creo que muchos nos identificamos con las personas del observatorio, que es justo con lo que arrancamos este espacio informativo, porque dicen, bueno, sí trabajamos, y ya nos comentabas, trabajamos con anterioridad, y al final no se nos invitó a estar presentes en esta discusión que tuvieron el viernes pasado. ¿Cuál es la respuesta por parte de los diputados en general, no nada más tuya, que entiendo que no es un tema que tú controlas sola, ¿no? Sí, no he escuchado precisamente la respuesta, es más, ni siquiera he escuchado su posicionamiento de por qué votaron en contra de que el transporte público se subsidie y se apoye a las personas. Y yo quiero escuchar esa explicación, ¿sabes? Porque no entendería a las diputadas, a los diputados que también votaron en contra de las medidas de seguridad para salvaguardar las vidas y sobre todo de los derechos de las personas que luego resultan víctimas. No lo he escuchado, yo lo que les puedo decir es, sí, estoy de acuerdo, la forma ojalá no siempre fuera así, ojalá también estuviera en manos de una diputada, no, somos un órgano colegiado, con una mesa directiva. Créeme que yo que duré 6 meses de verdad en hacer, yo decía, estoy en la maestría haciendo esa tesis, bueno, me hubiera encantado terminar el proceso porque los colectivos mismos saben que nunca ninguna persona, ningún diputado les había invitado a participar tan de lleno y menos se había comprometido a ir a todos los foros regionales del interior. O sea, al final, a mí me interesa mucho que la iniciativa fuera limpia,
yo creo que el objetivo final lo cumple y son todas las medidas que tenemos para ayudarle a la gente. Si en la forma hubo algún error, seguro sí, en el fondo no. En el fondo la gente puede estar segura de que esta es una iniciativa que está buscando que los recursos públicos, que son de ellos, son sus impuestos, claro. se vayan a ayudarles a su transporte, que ya no haya pasos atrás, que ya no vuelva a haber otra administración como la pasada que no renueva unidades de transporte público, que les da tarifazos autorizados de 58%, imagínate eso. Significaría que bien la tarifa puede estar en 17 pesos de un día para otro, ¿no? Oye, Mónica, pero hay algunas cosas y a mí también me llaman mucho la atención porque yo también pues manejo en esta ciudad y a mí me parece exagerado que la vuelta a la derecha ya no sea permitida con precaución, porque eso permite desahogar algunas vialidades, sobre todo en el carril de extrema derecha. Sí. Hay muchas opiniones ya de la gente, conductores como yo, que claro, entiendo que la prioridad es siempre el peatón y después los ciclistas, etcétera, pero también hay algunas cosas que creo que sí están así como exageradas. En más, 2 precisiones, los reglamentos, específicamente las vueltas a las derechas, en zonas de caos vial, de tráfico y demás, vamos a poder tener margen en los reglamentos tanto con Secretaría de Transporte como con Policía Vial y los municipios, ¿no? Ellos nos van a ayudar a armonizar todo esto. ¿En cuáles sí estamos siendo muy tajantes? En aquellas conductas de las personas conductoras que ponen en riesgo su vida y la de las demás personas. 4, Ale, que tenemos el dedo en el renglón. Sí es el respeto al peatón en torno a las banquetas, a que es bien común que le echas el carro encima o el camión. Sí, por dar vuelta a la derecha. Y, o en la cebra peatonal, ¿no? Lo de la vuelta a la derecha va a estar en discusión con más precisión en los reglamentos. Pero que si no va a estar en discusión, que invadas la banqueta, que invadas la cebra peatonal, que no dejes al peatón o al adulto mayor o a la persona con discapacidad pasar, que las motocicletas hagan su propio carril, es decir, que tú vas avanzando junto con otro coche y de repente se te metió una moto y ya te está poniendo en riesgo, o que vaya un menor de edad colgado de una persona sin poderse sostener y bien se puede caer el niño y qué pasa si se cae en la calle y la motocicleta iba a velocidad avanzada, ¿no? Pero ya existían esas cosas en los reglamentos. Si existía, lo que estamos haciendo es aumentar la infracción de eso. Y de hecho hasta por ahí luego había quien decía, es una ley recaudatoria. No, porque si tú no haces ninguna de estas conductas no vas a ser sancionado. Pero también tenemos que entender que y ojo, el hablar por teléfono o ir texteando mientras vas manejando, eso te pone en riesgo a ti y lo más importante, pones en riesgo a todas las personas. Otra importante, las velocidades disminuyen en su generalidad, porque la velocidad puede matar. No hay un siniestro vial que haya terminado en letalidad y que la persona haya ido en exceso de velocidad y si lo hubiera bajado poquito o muchito, no hubiera sido tan catastrófico como lo fue. Entonces, eso no es un invento de nosotros, es una homologación a la ley federal por lo que puede significar la velocidad en las calles y porque hay quien lo hace de carreritas. Oye, en las que se puede, porque estábamos viendo los congestionamientos tremendos. Sí. Pero déjame pasar a otro rubro para aprovechar tu tiempo, diputada. Mototaxis. Sí. Por ejemplo, a ver, los mototaxis hemos visto cómo en los últimos trienios y sexenios se han multiplicado sin control. Totalmente. ¿Sí? Y se habla de las cuencas de movilidad que se requieren para que la gente tenga transporte en su colonia. Sí. ¿Qué cambios y qué incluye esta ley? Dejo de tarea para que antes de que nos vayamos, que hablemos de choques lamineros, porque esto lo resuelve, pero mototaxis, fundamental. Existían cuencas de servicio. ¿Qué eran cuencas de servicio para los que nos escuchan? Que el mototaxi tenía que cambiarse a una van, prácticamente, ¿no? Imagínate, ahí están proyectándose. Hay muchos de ellos que dicen, oye, no, es que no me ajusta. ¿Cómo que me cambie, no? Pues ¿con qué dinero? Pues mi mototaxi cuesta 100,000, 80,000 pesos, la van cuesta $500,000 de pesos. ¿Cómo le hago? Entonces lo que hicimos fue adaptar la ley para 2 cosas, para que se llame transporte comunitario, para que se entienda que el mototaxi como opera tal cual no puede seguir operando porque mira, va sin puertas, sin cinturón y un montón de medidas contrarios a la seguridad y aparte prestan un servicio público o eso ostentan hacer. Entonces es transporte comunitario porque precisamente
la Secretaría de Transporte va a tener que emitir todos los lineamientos para que nos diga bajo qué modalidad sí pueden operar, qué coche, en qué dimensiones y lo más importante, cómo les van a ayudar entre el gobierno ejecutivo del estado y también los gobiernos municipales. Ya estamos con el gobierno de Zapopan, de Tlajomulco, viendo cuáles son los polígonos prioritarios que va a determinar Secretaría de Transporte para que existan 3 cosas fundamentales. Número 1, un padrón, que sepamos exactamente cuántos hay. Que no se sabe todavía. Con exactitud, hay sondeos, Secretaría de Transporte me decía que tiene sondeos, pero no tienen ya, como si existe en el transporte público masivo, un sondeo exacto de cuántos hay, de sus conductores debidamente capacitados, con licencia. Oye, seguro hay menores de edad dando el servicio, ¿no? Y entonces hay que poner todo eso en regla y ya está previsto aquí, pero lo más importante, el modelo de migración. Para que todo este servicio ya no podemos hacerlo, dijiste tú bien, como que no existe, claro que existe, pero ¿cómo lo vamos a migrar a un modelo seguro? Es ley de seguridad vial. Entonces, sí, todas las premisas de esta ley es que nos movamos con seguridad y si es transporte público, más. Claro. Y el tema de los choques lamineros que tanto causa escozor en la sociedad, porque es un filonón, es un trafical o mucho tránsito vehicular pesado, en algunas arterias sobre todo, y luego pasas y la gente más bien pierde el tiempo analizando el choque. Y es un choque laminero que además no se mueven y que podrían hacerse a un ladito y no, desde mi punto de vista no pasaría nada, ¿no? Absolutamente. De hecho, está integrado, lo habíamos presentado la iniciativa hace como una semana. ¿Para qué? Para que por fin las personas puedan ser quienes muevan su vehículo si llegan a un acuerdo y si también tienen seguro. Por ley, desde ley federal, nos obliga a todas las personas conductoras a que si tienes un coche, es una responsabilidad altísima, debes de tener un seguro, sobre todo por un accidente. Pero la realidad algo. es otra, diputada. Sí, sé que tienen como el 50% de las personas seguro, sí vamos a seguir buscando incentivar que existan seguros. Por ejemplo, para motocicletas también es obligatorio el seguro, hay seguros que valen $1,000 al año, ¿cuánto nos cuesta un tanque de gasolina? ¿No? Claro. Entonces, el punto es que es un privilegio traer un vehículo en las calles y que es ante todo una responsabilidad y entonces es cómo somos corresponsables en ello. Pero concretamente para choques lamineros, si tú tienes seguro, si tú además la persona con quien tuviste el siniestro tiene seguro y los dos están de acuerdo y fue un choque laminero, alcance, es decir, ibas manejando y seguro tal vez ibas texteando y pum, llegaste por detrás, ¿no? Y entonces, si ambos están de acuerdo, se van a poder mover ya sin la presencia de una autoridad, sin un policía vial, sin la presencia de un perito, de los peritos. Que era lo que decía la ley vigente, ¿no? Que tiene que llegar un perito, ¿no? Pues ¿cuál perito, no? O sea, imagínate lo que se traslada, claro. Cambio, si es un choque, pues alcance, que no tenga víctimas sobre todos, ya van a poderse mover las personas. ¿Qué se va a hacer para estimular que todos tengan seguro? Porque, a ver, está en la ley, ya estaba en la ley que era obligatorio tener seguro, pero mucha gente no lo tiene. La multa ya existe, no se aumentó, pero de antemano, cuando el policía vial sabe que no tenía seguro, cuando hubo precisamente un siniestro y no se puede contestar. Y bueno, ya si hay víctimas, se vuelve terrible, ¿no? Entonces, en algunas ante todo entidades, eso, Mónica, y en Estados Unidos, por ejemplo, no puedes hacer el cambio de refrendo si no tienes seguro. sí. Sí, debería tener un amarre, digo, aprovechar que se está haciendo la ley para que, a ver, no hay refrendo si no tienes tu seguro vigente. Pero oye, bueno. Es que sabes cuál es el gran reto y siempre de este lado es, la sociedad no le gustan ese tipo de medidas y entonces vamos a ir en etapas y a través de reglamentos también. Ahorita, ¿cuáles son las medidas prioritarias? Aquellas ya decíamos, las multas que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahorita primero esas. Después sí, con los reglamentos estaremos viendo qué mecanismos hacemos pues para que la gente tenga seguro. Ustedes creo que coinciden con nosotros en que es indispensable. Iremos viendo los mecanismos para ello, ¿no? Al final creo que es una ley bien extensa, son más de 200 artículos nuevos, porque además nos encargamos de que tuvieran perspectiva de género, lo que decíamos, ¿no? Cómo no va a ser una lucha para las mujeres el tener que estar transitando, por ejemplo, con el reclutamiento de mujeres conductoras, que estamos ya hoy buscando que sea el 50%, porque imagínense lo sororo que se vuelve el camión cuando es una mujer la que va conduciendo. Claro. Entonces estamos en ese incentivo, la obligación de espacios públicos como paradas de camión, pero bien iluminados, con wifi, incluso con conectores para el celular, que te dé el mínimo de seguridad para cuando tú estás en esa necesidad. Y el último muy importante es para las plataformas, los taxis, que no haya
polarizados, que obstruyan la vista de quienes van adentro. ¿Solamente taxis o los autos particulares también? Solamente prestación de servicio de transporte, Uber, plataformas, Didi y taxis. Porque hay algunos vehículos que de fábrica salen ya con los vidrios polarizados. Sí. Y eso ha generado luego polémica y abusos, ¿sí? Sí. De la policía vial. A ver, sobre todo es para que no se obstruya la visibilidad de quien va adentro, sobre Claro. todo en las noches, ante alguna emergencia, Sí, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Claro que si tienes un polarizado por temas de sol, que también se entiende, pero no estás obstruyendo la visibilidad interna, permitido. Se trata más bien de que no obstruyas la visibilidad. Oye, Mónica, y por último, platícanos hoy el 7º Meeting of the Safer City Streets Network, que entiendo que es un evento de talla internacional, que es la primera vez que se realiza aquí en Guadalajara específicamente, Sí. y que hoy abrió el secretario de Movilidad. Precisamente estuviste por ahí, ¿de qué se trató? También, de hecho, es la primera vez que está en México el evento. Es bien interesante porque al final Jalisco es la única, el único estado, Guadalajara, que tiene, por ejemplo, la ruta de transporte eléctrica, 100% eléctrica. Entonces, ese tipo de mecanismos, los nuevos mecanismos que estamos haciendo para que el transporte sea seguro para las mujeres y esos avances que ahí van, ¿no? Poquito a poco, están haciendo que precisamente a nivel internacional se voltee también a ver qué está sucediendo por acá en Guadalajara, con la línea 3, la próxima línea 4, mi macroperiférico, las nuevas articulaciones para bicicleta, y entonces es una discusión, es un cambio de buenas prácticas de políticas públicas con representantes a nivel internacional para la adquisición de buenas prácticas en torno a la movilidad, ¿no? Repetimos, imagínate, justo yo les decía, bienvenidos, pues estamos justo en el marco de una nueva legislación en miras a garantizar la movilidad a todas las personas con cero exclusiones, en miras a garantizar que la movilidad sea sustentable, sobre todo la movilidad del transporte público, pero también incentivar a todos los privados a dejar también lo motorizado y usar la movilidad activa, y en miras también a las cero exclusiones, ¿no? Por ejemplo, el transporte público por ley no podrá dejar de tener una rampa o dejar de tener una talla adecuada para que sí alguna persona con discapacidad, pero alguna persona adulta mayor pueda acceder. Entonces, buscando cero emisiones, cero exclusiones y bueno, también el cero, pues cualquier tipo de violencias y demás, es que estamos llevando a cabo este evento y bueno, creemos que más allá de un evento se va a traducir en buenas prácticas desde el Congreso hasta la Secretaría de Transporte. Mónica, muchas gracias por estar aquí y ya estaremos revisando los artículos completos de esta ley de movilidad para poder de alguna forma volverte a invitar para que nos vengas a explicar algunos detalles que no haya quedado muy claro. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a los dos Gracias. por el espacio y un gusto con la audiencia y estamos a la orden. Sé que van a haber dudas, que va a haber un desdoble de la ley, así que no duden en cualquier cosa, el Congreso siempre está abierto, mi oficina está abierta. Gracias, diputada Mónica Magaña, titular de la Comisión de Movilidad en el Congreso.